¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a hablar de paritarias en la provincia de Mendoza que comienzan a definirse teniendo en cuenta el año 2018 y perspectivas para el año 2019. Desde el gobierno provincial han argumentado que desean terminar paritarias antes de fin de año. Es el caso de la paritaria con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de la provincia de Mendoza, que según argumenta el gobierno se prevé terminar antes de fin de año para también así garantizar el inicio de clases en el año 2019. Todos sabemos que en el presupuesto provincial que se aprobó en el día de ayer está estipulado una pauta, ¿no? Una inflación del 23%, teniendo en cuenta ese número. Es así que fue el gobierno provincial a la mesa de negociación, la mesa paritaria con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, a negociar un 23% en 5 tramos, teniendo en cuenta también, como decíamos, el 23% de inflación que se prevé dentro del presupuesto 2019. A su vez, desde SUTE han argumentado que el salario docente que una docente o un docente con más de 10 años de antigüedad supera apenas 14.000 pesos. A su vez también se han hecho perspectivas y también proyecciones que en el año 2018, teniendo en cuenta diciembre, el salario docente ha perdido el 14% de su valor, 24% si se tiene en cuenta el ítem aula. Y vamos a hablar a continuación sobre esta paritaria, escuchando al subsecretario de Gestión Pública y también de Modernización de la provincia, Ulpiano Suárez. Comenzado en el día de hoy la discusión salarial para definir el incremento para todos los empleados públicos de la provincia para el 2019. Hemos comenzado con el sindicato que representa a los trabajadores de la educación. La propuesta que hemos realizado es de un incremento para el 2019 del 23%, a ser efectivo en 5 tramos, un 5% a partir del mes de enero, y luego tramos de 4,5% en los meses de mayo, agosto, octubre y diciembre. Estos porcentajes no acumulables. ¿Es sin cláusula gatillo? La propuesta que hemos realizado se ajusta a las previsiones presupuestarias, a la situación de las finanzas de la provincia y no ha contemplado un mecanismo de recomposición. Si lo piden, digamos, los premios, ¿ustedes estarán dispuestos? En la audiencia el sindicato ha planteado, en primer lugar, que ha considerado no discutible esta propuesta, por eso entendemos que ha sido tácitamente rechazada. Han invocado mandatos anteriores de las escuelas. Nosotros hemos solicitado un cuarto intermedio para trabajar con los equipos técnicos y evaluar con qué propuesta podemos venir la próxima semana. El sindicato ha planteado un mecanismo de recomposición a tales fines. Nosotros hemos planteado que la discusión salarial ya está 2018 está definida, también los mecanismos de recomposición, en el caso de los docentes, a través de una cláusula de ajuste automático que dispuso el gobernador ante el fracaso de la negociación paritaria con este sindicato. Así que hemos planteado avanzar en la discusión 2019. Entendemos que si docentes y celadores no han tenido un incremento mes a mes, como ha tenido algún otro sector como AMPROS, y si docentes y celadores no han tenido un incremento conforme al IPC que informe la Dirección de Estadísticas, es porque el sindicato rechazó esa propuesta en esta mesa paritaria. Es decir, el único responsable de que docentes y celadores no tengan ese mecanismo de recomposición que ahora reflotan ha sido el sindicato. Ulpiano Suárez haciendo un análisis sobre esta reunión paritaria que se tuvo entre el gobierno y también el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y como escuchábamos allí no se incluyó la cláusula gatillo, que es una cláusula que se reabre, ¿no? Con esa cláusula la negociación en base a la inflación. Y vamos a hablar a continuación con Sebastián Enríquez, el titular de SUTE. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ahí escuchábamos recién a Ulpiano Suárez y también no haciendo un análisis y un balance de lo que fue la negociación paritaria, un inicio de este año 2018 teniendo en cuenta el año 2019. ¿Cómo se tomó esto desde SUTE? Bueno, aprovecho para contestar lo último que decía Ulpiano Suárez, ya porque estamos, ahora le dicen la posverdad, esto digamos de hacer balances que van cómodos a la posición de cada uno. Lo que hay que recordar es que en este año, cuando se cierra la paritaria a principios del 2018, se cierra porque el gobierno se levanta de la mesa paritaria y saca un decreto. Eso está en todas las actas. Fracaso paritario, decía recién ahí Ulpiano. Porque el gobierno decidió que hasta ahí llegaba. Y no es que el SUTE rechazó la propuesta del gobierno, sino que el SUTE llevó una contrapropuesta que era el mensualizado, el ir mes a mes, como ellos planteaban en el esquema AMPROS,
más un 7,6% de recomposición. Esas eran las dos cuestiones que le planteamos, porque en el 2017 la inflación había sido del 24,6% y el aumento había sido del 17% de 2 veces. O sea, da un 7,6 redondo según los números oficiales de la provincia. Fuimos con ese planteo y el gobierno dijo, no, el 7,6 es imposible, puede ser solamente el mes a mes. Claro. Y los plenarios del sindicato dijeron, no, que tenía que estar la recomposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene una lógica. Cuando yo explicaba ayer los salarios que tenemos, vos imaginate un celador o una celadora que en ese momento ganaba 8.000 y pico de pesos. Vos le decís mes a mes con la inflación, entonces un mes es 3%, el otro es 3%, el otro es 4%. Son aumentos de 200 pesos, 90 pesos, 100 pesos. Una cosa es discutir eso con un salario de 30.000, 40.000 pesos y otra cosa es discutirlo con un salario de 9.000 pesos. Entonces sí o sí teníamos que elevar el piso para que tuviera algún impacto. Y recordemos lo que pasó en el año. Que a vos te llegaba vos tenías una boleta de 500 pesos de un servicio y al otro mes te llegaba de 1.500. Claro. Vos ese mes, el INDEC te dice que la inflación fue del 5%, pero lo que vos necesitabas en tu bolsillo ese mes eran 1.000 pesos más, claro, solamente para pagar una boleta, porque la inflación es un promedio. Entonces nosotros le planteamos esa complejidad al gobierno y por eso planteamos el 7,6 para elevar el piso. Bueno, el gobierno no quiso, se levantó, sacó un decreto. Finalmente el gobierno tuvo que darnos igual la misma cláusula gatillo que al resto, pero como a la mayoría de los gremios se aplicaba el INDEC, o sea, usando la medición del INDEC zona Cuyo. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos, que era lo que nosotros planteamos ayer en la paritaria, es un problema de pérdida salarial de este año, antes de la discusión del salario 2019, que era lo que, bueno... Ayer, primero arreglar lo que pasó para... Que hay datos objetivos. Uno, hoy nuestro aumento acumulado a la inflación medida de septiembre, que la última inflación medida es del 27,3% en nuestro sector, ¿sí? Incluida la cláusula gatillo. La inflación medida en Mendoza por la DEI y el organismo local oficial es del 37,2%. Es decir, estamos 10% hoy debajo. Hoy. Recién nos van a dar un 5,5% a final de este mes a los titulares para completar el famoso 15,7% en 3 veces que nos impusieron por decreto y ahí vamos a seguir por lo menos 5 puntos debajo de la inflación local. Y así vamos a cerrar el año. Pero además vos todos los meses tuviste pérdida salarial, porque este 10% de diferencia, vos todos los meses llevás esa pérdida. Además, aunque esto pueda sonar muy técnico, nosotros, fíjate, estamos discutiendo la inflación medida en septiembre. A mí en noviembre me van a dar en mi salario, como trabajador de la educación, me van a pagar con la medición de la inflación de octubre, el salario de final de noviembre con el que voy a enfrentar el mes de diciembre. ¿Se entiende? Es decir, que siempre estoy desfasado en términos de poder adquisitivo. Voy a estar enfrentando la realidad de los precios de diciembre con el salario que hubiera tenido que tener en octubre, para enfrentar los precios de octubre. Entonces no pueden decir que no hay pérdida. Hay pérdida desde todo punto de vista como lo mides. Entonces lo que le planteamos es que tiene que haber un mecanismo de recomposición, si no, la línea del salario es siempre descendente en términos de poder adquisitivo y cada vez es más difícil recuperarlo. ¿Y por qué piensa que han sido por decreto los últimos acuerdos paritarios y también no en primera instancia ofreciéndoles la cláusula gatillo y luego en el decreto sacando este... Bueno, para mí tiene que ver con una posición política casi ideológica de principio del gobierno, que todas estas escenas se montan en términos de mostrar quién manda, quién dirige. La secuencia de las paritarias han sido así. El gobierno dice, se vienen las paritarias, hace alguna conferencia de prensa, anuncia qué es lo que va a plantear y avisa a toda la sociedad y a los medios que es eso o el decreto. Y así arranca la negociación. O sea, arranca como una especie de secuestro. Es decir, mirá, esto es así como yo quiero o es peor para vos. ¿Qué opción te queda en ese caso? Sí, señor, o no, y tener conflicto, pero lo que no hay en el medio es posibilidad de negociación. Y siempre se tiene que discutir el rol de lo que plantea el gobierno. El SUTE fue el único sindicato, bueno, y probablemente AMPROS, que eso pasó más desapercibido, que llevó una propuesta propia. Nosotros llevamos la propuesta de la paritaria, está en las actas, del mes al mes y el 7,6. Y ahora queremos hacer lo mismo, queremos llevar una propuesta propia. ¿Cuándo sería esto? Y ahí está el problema de los tiempos. El gobierno tiene esta cuestión de que quiere sí o sí cerrarlo, siempre quiere cerrarlo a final de este año, a más tardar, o en diciembre o ahora. La verdad es que eso es imposible para nosotros, es imposible por la realidad del sector. Vos sabés lo que son las escuelas ahora. Sí. Las escuelas están cerrando notas, es el momento de más cansancio de docentes y celadores, de directivos. Sí, no es momento para ir a las bases a consultar. Es un momento muy difícil que requiere tiempo, pero además nosotros tenemos una experiencia sobre esto. Este año y año pasado, cuando nos llamaron el año pasado a empezar a discutir salario 2018, le dijimos, miren, ustedes están proyectando, tenían en el presupuesto una pauta de 10% de inflación, que el 28 de diciembre se rectificó al 15% cuando ya habían acordado con la mayoría de los gremios estatales de la provincia,
y que hoy va a rondar el 50% de inflación. Y nosotros dijimos, la inflación va a ser más que eso. Está mal esa pauta. Si nosotros lo hemos firmado en diciembre, imagínate, de hecho muchos gremios tuvieron que salir a pedir reapertura paritaria por cerrar en ese momento. Entonces la cerraron con el 10 y después las protecciones fueron del 15. Del 15. Y después superó. Y ahora vamos al 50. Entonces imagínate que vos agarrés y digas, no, está bien, yo confío en la pauta del 23%, porque acá va a salir todo perfecto, no como este año, así que voy a firmar ahora sin mecanismo de actualización, y sin subir el piso. Tiene que haber una discusión donde incluso si vos lo terminamos de cerrar en febrero, antes del inicio de clase, vos ya tuviste el arranque de año, o sea, cerraste el año de diciembre, ves cómo viene la proyección inflacionaria en enero. El año pasado y este año, el gobierno, acuérdate, ofrecía el 15 en 3 veces, el 5% hasta junio. ¿Sí? En enero ya la inflación era del 3%. Cuando nosotros llegamos a la paritaria en febrero, ya la inflación era del 3%, ya se comía el 5% que nos daban para 6 meses. Entonces era inaceptable. Ya la proyección inflacionaria era, ¿cómo te voy a aceptar un 5% hasta junio si ya sé que en marzo voy a estar superando el 5%? A partir de ahí todo es pérdida. Claro. Y es una cláusula gatillo que se activa con el 15,7 acumulado. O sea que yo tengo que ir perdiendo hasta llegar al 15,7. Entonces, la gente en la escuela decía, no, bueno, eso es inaceptable, vamos básicamente a aceptar perder el salario. Y recién decíamos, ¿no?, que la línea de pobreza no es menor a los 22.000 pesos y un trabajador docente con 10 años de antigüedad cobra poco más de 14.000 pesos. ¿Es así la realidad docente? Una maestra con 10 años de antigüedad está rondando los 15.000 pesos y cobra todo perfecto en su salario. Un celador que recién se inicie, hoy con los últimos aumentos está rondando los 10.000 pesos. Un directivo un poco más de 20.000 pesos, ¿no? Antigüedad, jerarquía, sí, digamos, los cargos más altos. Nosotros ahí medíamos en un informe con el Centro de Investigación en Economía Crítica que, por ejemplo, si vos a la canasta básica total que mide la provincia a valores de septiembre le agregás un alquiler promedio de 8.000 pesos, eso te da una canasta de, podríamos llamar familiar, más de 27.000 pesos, 27.600. Así que un celador o celadora que hoy trabaja 6 horas 30, tendría ni trabajando 13 horas diarias, es decir, sobreexplotándose por fuera de las 8 horas, ni trabajando 13 horas diarias cubriría la canasta básica total más un alquiler para su familia. Y esto es muy importante porque ahí el gobierno sale a discutir, bueno, no, pero eso es para una familia completa de 4, los 2 ingresos. Cada vez más alto el número de mujeres solas que tienen que sostener una familia entera o familias tradicionales separadas, ¿no?, donde el varón tiene que pasar la cuota de mantención, o quizá uno de los dos ha perdido el trabajo. O por ejemplo, uno de los dos ha perdido el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a que con el salario de un cargo se pueda vivir. Claro, si no, los docentes tienen que buscar trabajo por fuera de la docencia también. Lo cual señalamos hace muy poquito, o la sobrecarga total de trabajo, con las consecuencias que eso tiene, el doble turno en el caso de la docencia. Eso fue lo que mostrábamos hace poco con una imagen que publicamos en un diario, donde mostramos eso, la cantidad de tareas que tiene una docente en su día, que es un trabajo que le invade su vida familiar porque se lo tiene que llevar a la casa, es una complejidad de tareas desde entrar al aula. Sí, la casa sigue siendo parte de la escuela. Sigue siendo parte de la escuela, el sábado con las reuniones de personal, con los actos, con los festivales, el domingo cuando te empiezan a escribir que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Alumnos también que se han visto vulnerados en la situación económica o situación de desamparo. Agregale que vos entras al aula y tenés que detectarse de acoso, ciberacoso, bullying, violencia, posibilidad de trata de personas, violencia de género. Tenés que, además de eso, enseñar bien, planificar, evaluar, corregir, actualizarte, formarte, ver que cuidar a los chicos. Hay una cantidad de complejidad de las tareas que redunda después en las licencias, las licencias psiquiátricas, traumatológicas, el desgaste físico y mental que implica esta tarea, que es enorme, y es una de las profesiones peores pagas del país para lo que implica en términos de calificación. Ni que agregarle el plus de que es una profesión de la que se habla todo el tiempo. Es decir, si yo empiezo a hacer una estadística en los medios de cuál es la profesión de la que más se habla, de la que más se opina, de la que todos tienen algo para decir y de la que los gobiernos todos los días anuncian algo distinto, ganan lejos educación. ¿Piensa que lo ponen como un enemigo en ciertos puntos? Por momentos sí. Se convirtió la docencia, no es nuevo, no es este gobierno, ¿no? Cuando con distintos, y además es una tendencia, te diría, latinoamericana, se empezó en un momento a generar una especie de campaña de difamación constante de los docentes, instalando lugares comunes. Trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, son privilegiados, tienen estabilidad laboral, se la pasan faltando. Se fue estableciendo, aburren a los chicos, se fue responsabilizando al docente de la crisis del sistema educativo
desde el parte del propio Estado y sus oficinas ideológicas para autoabsolverse de su responsabilidad en la crisis del sistema educativo. Igual es genial, porque todos los años hay un único día del año donde todo eso se invierte. Y escuchás exactamente lo contrario, que es el Día del Maestro. El Día del Maestro es impresionante. Somos los próceres de la patria. Termina el Día del Maestro y inmediata es como Cenicienta. Nos convertimos en calabaza y tenemos que enfrentar de vuelta los 364 días de campaña del desastre que seríamos, ¿no? ¿Cuándo es la próxima negociación paritaria? No se sabe todavía. No, pero sí, el gobierno pidió mensual. que fuera la semana que viene, el 20, es decir, exactamente una semana desde ayer. Nosotros planteamos que necesitábamos más tiempo, que no íbamos a tener una propuesta nosotros ese día. El gobierno igual insistió y el subsecretario de Trabajo terminó igual dándole la razón al gobierno y citándonos para el 20. Así que iremos el 20, pero ya advertimos que nosotros por lo menos nos vamos a llegar con muchas cosas nuevas, porque movilizar una discusión de 25.000 afiliados y 60.000 trabajadores de la educación en una semana y 18 departamentos de la provincia es imposible. Veremos si el gobierno por lo menos empieza a llevar respuesta de los planteos que hicimos de recomposición, ¿no? Que sería un avance o por lo menos un acto de buena fe negocial si toman nota de lo que planteamos. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias por venir. Bueno, esperamos las novedades luego de esta reunión. Gracias. Ha sido un placer. Igual. Sebastián Enrique, titular de SUTE, haciendo un balance sobre esta primera reunión paritaria que se tuvo entre el sindicato y también el gobierno de la provincia de Mendoza, esperando cerrar una paritaria que sea quizás un poco mejor para los docentes. Vamos a una pausa rápida, ya regresamos con más noticias de Sequia.